por primera vez desde que existe el Tribunal de Cuentas, este ha aprobado en un pleno, por unanimidad, que entre sus planes de actuación de fiscalización para el año 2019 se encuentre la Iglesia Católica y lo será referido al uso de los 200 millones de euros que solo en el último año ha recibido por el 0,7% del IRPF, y también se fiscalizarán otras subvenciones públicas sin detallar cuáles serán estas. Es un reconocimiento explícito que los millones de euros que se dan a la Iglesia Católica se detraen del presupuesto público, y además todo esto obligará al señor Barrio Canal, encargado de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, a esmerarse un poco en esa memoria mentirosa que todos los años presenta de manera propagandística. Las presiones para la fiscalización de los fondos públicos que utiliza la Iglesia Católica no solo vienen ya del Tribunal de Cuentas o de algunos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, también vienen de la Unión Europea y de sus tribunales, quienes en una reciente sentencia, dando un toque de atención sobre las exenciones que recibe la Iglesia Católica en España, se obliga a pagar el impuesto de construcciones y obras a un colegio concertado católico en Getafe, poniendo en evidente contradicción los acuerdos de la Santa Sede del año 79 con la normativa europea. El mismo Tribunal de Cuentas, pese al conservadurismo que predomina en su seno, ha advertido en su informe anual sobre beneficios y exenciones fiscales que existe un fortísimo descontrol de las exenciones y beneficios fiscales a las entidades supuestamente sin fines no lucrativos y en particular a las organizaciones religiosas. Descontrol que puede ascender a muchos miles de millones de euros. El Tribunal de Cuentas advierte a la agencia tributaria que incluso dentro de la más que discutible legislación en vigor, existe una pasividad por parte de la agencia tributaria en el control de estas organizaciones y sus actividades. Igualmente se cuestiona que exista una justificación no lucrativa para muchas de las actividades de estas organizaciones y reprocha al gobierno que no se hagan estudios ni memorias de los beneficios para las políticas públicas que pudieran justificar estas exenciones fiscales. Y mientras en España el Tribunal de Cuentas advierte del descontrol del dinero de las entidades supuestamente no lucrativas, el Papa Francisco, en su 6º viaje por Latinoamérica, esta vez a Perú y a Chile, condenó de 1000 maneras la corrupción. Es curioso que los papas, también Juan Pablo II hacía lo mismo, acusen sistemáticamente a los gobiernos de corrupción y de un liberalismo depredador, quizá para hacer aparecer a la Iglesia Católica como la reserva de la moral espiritual de Occidente, una moral buena y sacra frente a una moral mala y corrupta de los gobiernos terrenales. ¿Pero qué pasa en Perú?, se preguntaba el Papa Francisco, que todos los presidentes acaban presos. Pues no sabemos qué pasa exactamente en Perú, pero el presidente preso del Perú más famoso, el asesino y torturador Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y por corrupción, fue apoyado por la Iglesia Católica y el Opus Dei en su ascensión. De hecho, la Iglesia Católica en Perú fue el mayor apoyo social que tuvo Fujimori. Además, muchos sospechan que la Iglesia Católica y el Vaticano han estado detrás del vergonzoso y humillante indulto concedido a Fujimori en el mes de diciembre pasado. Quizás sea por esta gestión vaticana entre bambalinas que Keiko Fujimori, la ultraconservadora y reaccionaria hija del expresidente y una de las políticas más populares en Perú, declaró: la visita del Papa Francisco ha sido altamente inspiradora. En la actualidad, la Iglesia Católica peruana es la campeona en la lucha contra el avance de los derechos de las mujeres, contra el aborto libre, y se está destacando por ser una iglesia homófoba. A esta Iglesia Católica de tan recta moral no le duelen prendas en Perú para pedir más dinero a estos gobiernos corruptos. Solo en Perú la visita papal costó al erario público la extravagante cifra de 21 millones de dólares y fueron 13 millones los que se gastó el gobierno chileno. En Chile, la Iglesia de base o popular exigió al Papa Francisco una declaración contundente contra los abusos sexuales a menores cometidos por curas. Pero no fue nada contundente el Papa Francisco. Al contrario, calificó las acusaciones de encubrimiento del abuso sexual al obispo Barros de calumnias. Incluso en un gesto chulesco que ofició misa con el susodicho.
Hasta el propio obispo de Boston, el señor O'Malley, presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, las declaraciones del obispo de Roma son una fuente de gran dolor para los sobrevivientes del abuso sexual. Al final, esta visita a Chile se convirtió para Bergoglio en un verdadero viacrucis. Por lo demás, después de tanto viaje a Latinoamérica, la opinión pública se pregunta, ¿por qué el Papa Francisco, siendo argentino, no viaja a Argentina? Quizás sea porque ahí las protestas pueden que sean muy duras, aunque en Chile ya hubo protestas muy amplias. Ya que Bergoglio fue colaborador de la dictadura de Videla y las acusaciones de encubrimiento a las desapariciones de presos políticos y a los robos de bebés de presas desaparecidas no han cesado, pese a la propaganda vaticana de blanqueo de la figura y de la biografía de Bergoglio. El viaje a Chile y Perú marca una inflexión en el papado de Francisco. Es el comienzo del declive de la imagen reformista de Bergoglio, y ello en un contexto de declive del catolicismo en Latinoamérica, erosionado, por un lado, por la secularización social y, por otro, por la consolidación del evangelismo, el cual rivaliza con la Iglesia Católica en conservadurismo político y patriarcal.